Familia Lito, hoy venimos con un nuevo video en continuidad con los Fibonacci, ¿vale? Hemos visto ya Fibote, extensión de Fibo, canal de Fibo. Hoy vamos con lo que viene siendo la zona de tiempo de Fibonacci o Fib Time Zone, que es esta de aquí, ¿vale? Está ubicada justo debajo del canal de Fibo. ¿Listo? Teniendo eso en cuenta, ¿qué hacemos? Paso uno, sabemos que está en esta zona. Damos clic en la flechita. ¿Vale? Se nos despliegan los demás objetos de análisis y vamos justo aquí donde dice zona de tiempo de Fibonacci, ¿vale? Muy sencillo. Damos clic allí y ahí lo seleccionamos. Antes de que demos continuidad con la explicación y con todo, pongámonos en contexto y nuevamente veamos cuál es la función de cada fibo y las posibilidades que hay cuando analizamos con ellos. Y aquí vamos haciendo confluencias de Fibonacci, que es algo muy bueno, muy potencial, que después viene una metodología de análisis cuando ya veamos todas y cada una de dichas confluencias. Entonces empecemos con el Fibote. Sabemos que el Fibote es de inicio de impulso a final de impulso. Y hay múltiples niveles de descuento donde él puede que llegue, en este caso haga una capitalización y luego haga un descuento, o sea, tenga su caída, que son estas de acá, ¿vale? Que aquí fue donde cayó. También tenemos los puntos OT, ya sabemos cuáles son, que vienen siendo desde el 50 en adelante, aunque los puntos más fundamentales como el 79, 88 y 95 de FIBO, ¿vale? Y así en simultáneo. Es algo muy, muy, muy genial. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos vamos fijando en algo. Y es que hay la posibilidad de que confluyamos los Fibonacci. Como un ejemplo de ello, esto de aquí. Tenemos este Fibo y aquí teníamos una posibilidad más de que hubiésemos hecho una mini extensión de Fibo. Vean, ejemplo. Veamos a qué se debe esta caída. Si nos fijamos, listo, vino y dio la caída junto con este nivel de Fibo, OT, este de aquí. Y también tenemos la posibilidad de una mini extensión de Fibo que hubiese sido esta. Inicio de impulso, final de impulso y devolución o pullback. Y extendemos hacia un lado. Vean. Y aquí doble confluencia. Cayó. Bien. Un posible canal de Fibo. Veamos si quizás hubiese funcionado, si se hubiese puesto, si se hubiese hecho algo y no. En efecto, no hubiese sido funcional. Bueno, de hecho sí, aunque posiblemente no hubiese llegado a ninguna zona. Vean. Clic uno, clic 2 y último clic en esta zona de acá. ¿Vale? Clic uno, clic 2 y último clic justo aquí. Y veamos si hubiese llegado a la zona específica. Y déjenme coloco esto un poquito más ancho. Bien, listo. Entonces, si le hacemos un poquito de zoom, veamos lo siguiente. En efecto, vean. Tenemos pivote, extensión de Fibo y tenemos también esta línea de acá que es del canal de Fibonacci. Múltiples confluencias en esa zona donde nos dio esa posible venta, una venta muy genial, ¿listo? Donde nos dio una excelente ganancia. Entonces aquí ya vamos viendo cómo se confluyen los Fibos. Ya con esto sabemos un tipo de confluencia más de Fibonacci y dejando a un lado eso, ya venimos con el nuevo, que son las zonas de tiempo de Fibonacci. Me imagino que muchos aquí han dicho, hey, ¿qué posibilidades hay de que yo tenga idea de en qué momento exacto puede que el índice haga un cambio de tendencia? O sea, si un C va alcista, ¿en qué momento se pone bajista? O si un B va bajista, ¿en qué momento se pone alcista? ¿Sí? De que veamos ese cambio de ciclo, ese cambio de tendencia, hasta donde posiblemente algunas veces llega toda esta subida, que a veces se ponen estos índices locos y les da una subida, suben, 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 y uno no sabe hasta dónde posiblemente bajen, ya que a veces hay bloques institucionales, hay zonas de Fibonacci, muchas cosas así, que sacan en stop loss debido a que hay más liquidez o hay veces hay cambios cíclicos en el movimiento específico, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con esto? Tenemos aquí la zona de tiempo de Fibonacci, ¿vale? Esta de acá, que es una que, o sea, me encanta demasiado, ¿vale? ¿Cómo
se dibuja del mismo modo que el Fibonacci OT. Vamos, la escogemos y clic 1 en el inicio de impulso, clic 2 en el final de impulso. Hay la posibilidad de que lo hagan en múltiples impulsos, ¿vale? Aquí hasta aquí o también de aquí hasta aquí, si se dan cuenta, es válido, ¿vale? Inicio de impulso, final de impulso. Esto es algo muy, muy genial. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Salen un poco de líneas y déjenme lo coloco como si estuviese de defecto. Un momento. Y así les explico qué cambio se hace, cómo es todo. Listo. Aquí quedó de defecto. Entonces, vean, vamos a lo siguiente. Vemos que salen un poco de líneas, ¿sí? Y estas líneas, pues, son distintos niveles de Fibonacci, que aquí está el nivel 1, nivel 2, nivel 5, nivel 8, nivel 21 y así nivel 55. Y todos los niveles también son niveles de Fibonacci. Y técnicamente los dejamos del mismo modo. Inicialmente, ya después les explico un método distinto que se le hace un ajuste de más, ¿vale? Aunque eso ya viene después. En el momento deseo que lo manejemos así del modo básico. Entonces, teniendo esto en cuenta, dejamos todo igual, si desean le cambian los tonos y ponen las líneas un poquito más anchas, ya como ustedes gusten, ¿ok? Entonces, vean, se dibuja del mismo modo que el pivote, inicio de impulso, final de impulso, ¿vale? Muy sencillo. Veamos ejemplos de cuando se puso muy alcista. Esto me encanta más y les soy muy honesto, en velas de un minuto no, desde velas de 15 minutos en adelante, ¿vale? Que es cuando hay la posibilidad de que veamos cambios cíclicos. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Veamos dónde hay un inicio de impulso y un final de impulso amplio, ¿vale? Veamos. Bueno, eso está bien. Inicio de impulso, final de impulso. Escogemos el FIBO, clic 1, clic 2 y vean lo que sucede. En esta zona específica, inicio de impulso, final de impulso, ¿vale? Y ya se nos despliegan las demás líneas. Vean tan bonito, ¿sí ven? Entonces, vean, cuando el índice viene bajista, si viene muy bonito, inicio de impulso, final de impulso, vemos que ya después está en la subida. La cuestión es hasta dónde posiblemente llegue esa subida también. Entonces, vean, nos damos cuenta que hay múltiples líneas, ¿no? Si en este caso es así, que empezó su subida, pues hay una posible especulación que haya un cambio de ciclo o un cambio de tendencia. Cuando llegue a esta zona de aquí, puede que tenga una caída y esta zona de acá también es una segunda zona de caída. Aunque específicamente no es que llegue aquí, usualmente se da en medio de las dos zonas. Si tenemos esta zona de aquí, de FIBO, de zona de tiempo de FIBO, junto con esa zona de acá, ya sabemos, ¿no? Nos enfocamos en lo que hay aquí, en el medio de las dos, ¿vale? Obviamente, si tú te enfocas solamente cuando llegue la línea a esta y luego a esta, está bien, aunque un tip que les doy es de que se enfoquen en la zona específica, o sea, en la zona que, en la que las dos compaginan. Entonces, ¿qué hacemos? Lo típico, ¿cómo sacamos la mitad? Con la caja de GAN, de este modo, ¿sí? Aunque obviamente aquí nos está haciendo esa caja de GAN un efecto distinto. Necesitamos que nos diga con exactitud la mitad que viene siendo de este modo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así, también, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una modificación en la caja de GAN. Vamos, la dibujamos y vean. Aquí obviamente ya no jugamos con esta zona de aquí. Esto de aquí lo eliminamos todo, ¿vale? Y ya jugamos con esa segunda zona de acá, vean. Esta de aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, ustedes dicen, ¿y se supone que todas las veces yo estoy haciendo este cambio? Pues no, vean, aquí donde dice templates, justo acá, justo aquí, ok, hay la posibilidad de que tú dejes tu plantilla. ¿Sí? Das clic ahí y hay la posibilidad de que le hagas aplicación de defecto o también hay la posibilidad de que coloques una plantilla. No sé qué pasa en este momento, que no me sale la opción, se supone que deje, ¿vale? No sé qué sucede. Quizás es la actualización de la página que fue hace unos días y la han quitado, aunque bueno, entonces no me hagan caso en el momento. Ya que usualmente aquí dábamos clic, salía
la posibilidad de que se implemente una plantilla donde, ejemplo, tú colocabas GAN 1, GAN 2 y nomás dabas un clic ahí y se te colocaba de este modo o se te colocaba el modo que ya conocemos. Aunque bueno, como no es así, no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos? Ya que la dejamos así, la medimos. Clic 1 aquí y clic 2 hasta acá. Y la mitad viene siendo esta línea de aquí, justo esta de acá. Entonces puede que ahí sea una zona de posible ejecución en ventas, ¿sí? Aunque tengamos en cuenta que las zonas más específicas que hay son esta de aquí o esta de aquí cuando llegue. Aunque como les digo, este es un tip, ¿vale? Que ustedes digan, bueno, está llegando a una zona bonita, no sé en qué momento puede que me haga el cambio de tendencia, puede que se me vaya antes de que llegue justo acá, o puede que se dé después de que llegue a esta o antes de esta. Entonces ya saben, miden el espacio que hay de zona a zona y la mitad la toman como una zona de ejecución en ventas, ¿vale? Si gustan, ¿ok? O si no tienen paciencia de que llegue a línea a línea. Entonces, vean, cada vez que llegaba justo aquí, iba llegando aquí, poco antes tenía un despliegue bajista. ¿Listo? Siguió, siguió, siguió. Y antes de que hubiese llegado a esta zona, tuvo ya un cambio cíclico bajista, vean. Empezó su caída, su caída. Y cuando él está bajista y llega a una siguiente línea, lo más posible es de que se ponga alcista, ya que esta zona de tiempo de FIBO nos da los cambios en el tiempo tendencial o en el ciclo tendencial, o sea, cuando hace un cambio de tendencia de bajista a alcista o de alcista a bajista, y así en simultáneo. Vean, llega justo a esta zona de acá, y cuando llega ahí, sí, obviamente sigue en la consolidación, luego tiene una siguiente bajada, y después de un tiempito, ahí sí empieza su subida, que es lo más usual. Vean, empieza su caída, llega a esa zona de tiempo, de ciclo, y nuevamente hace su caída, su caída, su caída y así en simultáneo, ¿vale? Y después empieza su subida. Luego llega a esta zona, una zona muy lejana a la zona de tiempo de FIBO, igual llegó ahí y que hizo una consolidación y cayó, ¿vale? No es que nos dé el punto exacto de venta, ¿sí? Aunque sí nos da una posibilidad y nos da un punto guía de dónde hace el cambio de tendencia, dónde hace ese despliegue de liquidez. Entonces, vean, tenemos esto de acá, analicemos esta posible zona como tal, todo esto de aquí que había, ¿sí? Si vemos eso, ahí también teníamos un FIBOte, inicio de impulso, final de impulso. Vean, zona del 79 de FIBO. Ahí llegamos ajustando la zona. Sabemos que llegando a esta zona posiblemente de un cambio de tendencia o un poco antes, entonces ajustamos con el FIBOte, ¿vale? También una posible extensión de Fibonacci, donde clic 1, clic 2, clic final. Vean, ahí. Listo, está bien, en efecto. En vez de un minuto, posiblemente también hubiesen hecho lo mismo y les hubiese dado aquí una extensión de Fibonacci, dos extensiones de Fibonacci más. Ahí confluían. Un canal de Fibonacci, veamos, ¿se puede o no se puede? Sí, en efecto se puede, vean. Hubiesen hecho esto. Clic 1, clic 2 aquí y último clic acá, ¿vale? Justo ahí. O sea, clic 1 aquí, clic 2 acá y último clic aquí. ¿Vale? También hay un siguiente canal de Fibo. Sí, en efecto. ¿Dónde estaba? Justo aquí. Vean, clic 1, clic 2, clic final. Vean, y ahí también daba, si se dan cuenta, justo en esa zona. Entonces, ¿qué es eso que entendamos con la zona de tiempo de Fibonacci? Que nos va diciendo esos cambios cíclicos que hay y nos va dando un pequeño aviso de cuándo se viene un cambio tendencial, o sea que es algo muy, muy bueno. Y cuando son cambios tendenciales, no son pequeñas, pequeñas qué, pequeños movimientos, son movimientos muy amplios de mínimo 100 a 200, 500 puntos o hasta más, ¿vale? Y así en simultáneo. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en mente, deseo que se pongan en ello, hagan ustedes sus análisis y se den cuenta cuándo funciona, cuándo no, qué tiene de distinto, qué no tiene de distinto y cuándo hace sus cambios cíclicos o cambios tendenciales. Vean, de igual con un boom. Veamos el boom. Misma temática, inicio de impulso, final de impulso. Obviamente, como se debe, ¿no? Alcista, cuando es bajista en un C. Me explico. Inicio de impulso, final de impulso. Ya sabemos que si hablamos de un pivote es así. Inicio de impulso, final de impulso.
Asimismo es con la zona de tiempo de FIBO. Se supone que lo dibujemos alcista en un boom y en un C, pues bajista. O sea, que en un C, como dibujamos el FIBO de la zona alta a la zona baja. Lo mismo con la zona de tiempo de FIBO, ¿sí? Entonces, ven. Inicio de impulso. ¿Dónde está la zona de tiempo de FIBO que se me hizo? Está justo aquí. Busquemos un ejemplo un poco lejano. Vean, inicio de impulso, final de impulso. Vean, ¿sí ven? Inicio de impulso, final de impulso, su evolución, hizo su caída, fue llegando a esta zona y al cielo. Bien, llegó a esta zona. Bueno, en este caso, lo ideal es de que hubiese dado una pequeña bajada, aunque él siguió su tendencia, no pasa nada. Aquí sí tuvo una pequeña pausa, aunque siguió su movimiento. Aquí ya tuvo un descanso, un descanso, un descanso. Llegó aquí y siguió, ¿vale? Y siguió. Aquí ya venía, justo veamos cómo venía. Aquí, en lo que llegó a esta zona, a este nuevo nivel de FIBO, venía levemente bajista, venía agotado. Llega aquí, hubiesen visto alguna confluencia como ejemplo de ello, Fibote, extensión de Fibo, lo que sea que ustedes deseen, y apenas llega a esa zona, ¿qué hace? Una nueva subida. Aquí empezó un descanso, un descanso, un descanso, un descanso, llegó aquí, y una nueva subida. Bien, ya después tomó un buen descanso y vean lo que está haciendo en este momento. Sí, aquí subió, listo, está en un espacio ahí que no nos dijo nada, no nos avisó de nada, y aquí empezó nuevamente su caída, y pues bueno, empezó su caída como tal y al momento en el que hizo eso, pues fácilmente hizo algo muy genial. Llegó aquí y ya está empezando su cambio tendencial nuevamente. Obviamente, como les digo, ajusten zonas con el pivote y eso, ya que como esto se analiza en 15 minutos, muchas veces es de demasiado aguante, aunque cuando vamos en busca de un buen beneficio, él lo da, ¿ok? Aunque de todos modos es de que tengamos una gestión de capital muy adecuada, ¿ok? Entonces, chicos, la actividad es de que utilicen esto y me envíen en total 15 análisis utilizando la zona de tiempo de FIBO y me digan cuando hay cambios cíclicos, ¿ok? No siendo más, me despido. Dios los bendiga, chicos.